Amados hermanos, preciosa iglesia, bienvenidos al estudio bíblico de hoy en el tema que hemos venido trazando, que es el seminario bíblico del misterio revelado de Dios. Y el día de hoy, el tema lo he llamado los cambios de Dios. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Padre, te damos gracias por tu obra perfecta. Gracias porque nos redimiste, porque nos hiciste una nueva creación en Cristo, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque nos conociste desde antes de la fundación del mundo y en tu tiempo nos llamaste, nos predestinaste, nos justificaste y nos glorificaste. Gracias, amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, todos son bienvenidos al tema de hoy. Como ya les dije, amados, el tema lo he llamado los cambios de Dios. Y antes de entrar en este tema precioso, el Espíritu Santo tiene un texto para todos los que compartimos de una u otra manera el poderoso Evangelio de la Gracia. Y se convierte en un ejemplo para nuestras vidas a través de lo que el apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 20 a los hermanos de Mileto en su despedida cuando él va rumbo a Jerusalén y posteriormente a Roma. Y dice la palabra de Dios en Hechos 20, versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Qué hermoso texto, qué maravilloso es saber que el llamado que Dios nos ha hecho es compartir y anunciar todo el consejo de Dios. Como dice el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y esto, por supuesto, es nuestro deber sagrado, es nuestra responsabilidad delante de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Lamentablemente, amados, hay algo que tengo que decirles. Y es que la iglesia tradicional, denominacional, por años ha querido hacerle creer al creyente gentil que nacimos bajo la ley de Moisés. Y muchos pastores meten a los hermanos colombianos, argentinos, de cualquier nacionalidad menos judíos, en el viejo pacto, haciendo con esto, por supuesto, una terrible afrenta al Espíritu de gracia. Pues dice Hebreos capítulo 8, versículo 13, lo siguiente, y yo les invito a que lo leamos juntos. Dice la Escritura: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. De este texto les he hablado en otras ocasiones y observa que al decir nuevo pacto, el texto nos está diciendo que algo se ha dado por viejo, que algo se ha envejecido y que por supuesto está próximo a desaparecer
como evidentemente desapareció en el año 70, con la destrucción del templo, con la dispersión judía, en donde Cristo en juicio puso fin al antiguo pacto de la ley de manera definitiva. Por eso Pablo, en la epístola a los Romanos, el capítulo 10, versículo 4, dice lo siguiente: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y el anhelo con esta pequeña exhortación, amados, es que, por favor, tú y yo a esta altura debemos tener ya claro que el fin de la ley es Cristo. Y también tener en cuenta que aquí es tu boca y mi boca la que le da fin al viejo pacto. Es tu confesión y la mía lo que lo envejece y lo que lo desaparece. Porque fíjate que Pablo pone el nuevo pacto en tu boca y en la mía cuando escribe al decir nuevo pacto. Así que tú y yo hoy, sin lugar a dudas, somos creyentes del nuevo pacto y por supuesto libres de la ley de Moisés, en la cual nunca nacimos, pues después de la cruz tú y yo conocimos el Evangelio de Cristo. Pero quiero que observemos cómo Jesús también puso el nuevo pacto en la boca de sus discípulos antes de ir a la cruz, inmediatamente antes de ser sacrificado. Y lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, que yo le invito a que juntos leamos. Mateo 26, versículo 26 y 28. Dice aquí: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Preguntémonos, en esta cena, ¿qué comieron y bebieron los discípulos? Sin duda alguna, ellos comieron y se bebieron el nuevo pacto. ¿Qué instituyó el Señor aquí con esta cena de pan y vino? Sin duda alguna, el centro de esto no es la cena con pan y vino, porque eso no es nada nuevo. Una cena se podía comer todos los días, sino que lo que Jesús instituyó con el pan y el vino fue su cuerpo y su sangre, e introdujo y dio a beber a sus discípulos el nuevo pacto de la gracia. Yo sé que me van a entender a medida que avancemos. El nuevo pacto entonces entró en los discípulos para remisión de sus pecados. Y aquella cena, obviamente, fue una sombra, un tipo de lo que pasaría luego de la muerte del Señor Jesucristo y de su resurrección. Así hoy, al decir nuevo pacto, tienes que tener en cuenta, amado, que has entrado entonces en una nueva dimensión, en un nuevo evangelio, en una nueva iglesia y a un cambio de vida absoluto. ¿Por qué? Porque al decir nuevo pacto, hay varios cambios de los cuales quiero hablarles a continuación de una manera sencilla. Lo primero es que hubo un cambio de sacerdocio y de ley. Hebreos, capítulo 7, el versículo 12, nos dice de manera maravillosa lo siguiente, 7:12.
porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Según el texto, ¿a qué nos cambió Dios? Nos cambió a un nuevo sacerdocio y por supuesto a una nueva ley. En Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9, encontramos lo siguiente. Primera de Pedro 2, versículo 9. Dice, hablando de ti y de mí en el nuevo pacto, después de la cruz, luego de que Cristo resucitó, nos dice el texto, algo importante. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, ¿quiénes? Tú y yo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Note muy bien que no solamente somos el linaje escogido de toda la tierra como iglesia del Cordero, sino que también tú y yo somos su real sacerdocio. Por algo, Apocalipsis 1:6 dice que nos hizo para Dios, ¿quién? Cristo, reyes y sacerdotes. Y somos una nación santa, porque la nación santa de Dios hoy está compuesta de gentiles y judíos en un nuevo pueblo, de quien dice el apóstol, fue pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Son varias cosas. Recapitulemos. Notemos que se nos dice que nosotros somos real sacerdocio. Y la posición de sacerdote indica que ahora tú y yo, además de ser sacerdotes, somos de la realeza de Dios. En este nuevo pacto, tenemos que tener muy claro que tú y yo somos reales sacerdotes. ¿Y para qué? Hebreos capítulo 13, el versículo 15, nos ofrece la respuesta. Hebreos 13, versículo 15. Dice la hermosa palabra del Señor. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El ofrecer sacrificio de alabanza y fruto de labios que confiesan su nombre es entonces tu llamado y el mío a anunciar, a pronunciar con nuestros labios, a declarar, a decir, a exponer las virtudes del Cristo resucitado. Este es, amados, nuestro sacerdocio. Pero al haber un cambio de sacerdocio, también hubo un cambio de ley. ¿Y cuál es nuestra ley? Vayamos al libro de los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, donde la palabra del Señor nos dice, léelo conmigo, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que nuestra nueva ley, amados, indiscutiblemente es la ley del amor. ¿Por qué? Porque también sencillamente la palabra nos dice que toda la ley de Dios en el amor se cumple. Romanos capítulo 13, versículo 9 y 10 dice lo siguiente. 13, 9 y 10 dice, note la ley moral de Dios, la esencia de los 10 mandamientos. Dice, no adulterarás. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás
y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y agrega el verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que entonces, como el real sacerdocio es lo que tú y yo hoy somos, no somos de Aarón, ni del antiguo pacto, ni de los sacerdotes levitas, nada de eso. Tú y yo somos un nuevo real sacerdocio. Y nuestra ley no es la ley del Sinaí, no es la ley de Moisés, es la ley del amor. Y ojalá eso lo tengamos suficientemente claro. Pero amados, al decir nuevo pacto, también vamos a entender hoy una verdad que quizá tú nunca has oído. Y es que entonces también hubo un cambio de testamento. Espero que me puedan escuchar. Cuando vamos a los 4 evangelios, ellos nos narran la vida de Jesús de Nazaret en vida. No pertenecen al Nuevo Testamento ninguno de los 4 evangelios. Y la razón por la cual afirmo que no pertenecen es porque es muy sencillo. Porque el testamento no es válido entre tanto que el testador vive. Y allí, en los 4 evangelios, vemos al testador Jesús, que en los días de su carne vino obedeciendo la ley, vino bautizándose, vino circuncidándose, vino dando pan y vino, vino vigilando y ayunando. ¿Por qué? Porque el testador, con todo esto que hizo en los 4 evangelios que narran su historia maravillosa, vino cumpliendo con las representaciones, con los tipos, con las sombras de la ley. Todo como una figura para darnos entonces nueva luz espiritual y para introducirnos, como evidentemente ya nos introdujo, al nuevo pacto de Dios. Cuando Jesús murió, confirmó el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Hebreos 9:17 nos dice lo siguiente. Por favor, léelo acá en la parte que lo coloco muy lentamente. Dice: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Este texto está lleno de riqueza y sabiduría espiritual. Pero el versículo 24 del mismo capítulo también dice que cuando Cristo entró en el santuario, en el cielo, para presentarse por nosotros ante Dios, lo confirmó. Leamos el versículo 24. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, es decir, no entró en el templo judío. Figura, dice, del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí obviamente, de nuevo tú y yo estamos obligados a contestar una pregunta con absoluta sinceridad. ¿Cuántos evangelios hay en el nuevo pacto? Y la respuesta es contundente. Hay uno solo. Y ese solo evangelio se lo reveló Cristo al apóstol Pablo. Y ese evangelio revelado fue lo que Cristo predeterminó para ti y para mí y para todos los gentiles de la tierra. Pues Pablo fue levantado. Vamos a ver Gálatas. Veamos Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Mire lo que dice la palabra. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Verso 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hay mucha gente
en los 4 evangelios, pero pocos en el único evangelio. Bajo la ley se conocieron 4, pero bajo la gracia tú y yo no conocemos sino uno solo, y es el evangelio de la gracia dado exclusivamente al apóstol Pablo para ti y para mí. Esto es algo extraordinario, que yo te invito a que digas conmigo en voz alta: yo tengo un solo evangelio. ¿Por qué? Porque hay un solo nuevo pacto, y en ese nuevo pacto es que yo me encuentro. Es una confesión formidable de fe, y fíjate que en el Antiguo Testamento, tú conoces la Escritura, hubo varios pactos. El primero fue celebrado por Dios en el huerto del Edén con Adán. Hubo luego el pacto de Noé, vino el pacto de Abraham, posteriormente vino el pacto davídico o con David. En fin, muchos pactos en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento no hay sino un solo pacto, y es el nuevo pacto del Cristo resucitado. Y no hay sino un solo evangelio, y es el evangelio de la gracia revelado por el Espíritu Santo a nuestras vidas a través de las epístolas paulinas. Aquí podemos hacernos otra pregunta: ¿a qué nos cambió Dios? Nos cambió a un sacerdocio de alabanza y a vivir la ley del amor. Nos cambió a un Nuevo Testamento y a un nuevo y único evangelio. Así que, amados, esto nos lleva también entonces a entender que al decir nuevo pacto, hay también un nuevo Cristo. En el Antiguo y los 4 evangelios, Jesús de Nazaret, nacido de María, Dios hecho carne, indudable. Pero luego de la cruz, en el libro de los Hechos hacia adelante, el Cristo resucitado. Un nuevo Cristo. Pablo dice en Romanos capítulo 7, el versículo 4, lo siguiente. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que cuando Cristo muere en la cruz, fue el fin de la ley. Y está hablándole, por supuesto, a romanos, que son gentiles, pero también había muchos judíos allí. Así que dice: también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Este texto extraordinario me enseña, o nos enseña, que tú y yo somos del que resucitó de los muertos. Tú no eres del Cristo en los días de la carne, sino de Cristo en los días de su resurrección. Porque hoy tú y yo, evidentemente, estamos viviendo el día de la resurrección. El viejo pacto tuvo un Cristo muerto bajo la ley. El nuevo pacto tiene un Cristo resucitado, exaltado hasta lo sumo y sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso es que en Colosenses 3:1, que me interesa mucho que tú lo puedas leer, la Escritura, a través del apóstol Pablo, nos hace una advertencia. Mire lo que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto quiere decir que si tú has experimentado tu resurrección realmente con Cristo, tú tienes que buscar las cosas de arriba, es decir, las cosas del Espíritu, en donde dice que está sentado Cristo resucitado, y tener completamente claro que las cosas de arriba
solamente tú y yo las podemos buscar y encontrar en el Evangelio de la gracia, en el Evangelio dado al apóstol Pablo. Y es que, amados, las cosas de arriba sencillamente son la sabiduría, la revelación, el conocimiento y la inteligencia espiritual que tú y yo solo podemos llegar a tener y conocer únicamente por medio del Evangelio de la gracia, del único Evangelio para ti y para mí. Es un disparate, por ejemplo, buscar las cosas de arriba como hacen tantos cristianos, entre comillas, hoy en la ciudad religiosa de Jerusalén. Muchos pagan costosísimos pasajes de avión y se van allí que a buscar la tumba de Jesús, a conocer el huerto donde ayunó, el río donde se bautizó, la mesa donde repartió el pan y el vino, y el monte donde murió. Pero, amados, allí en Jerusalén la terrenal, que está en esclavitud, uno no encuentra sino historia. Pero en la Jerusalén terrenal, créeme que Cristo no está sentado, ni Cristo es para esa Jerusalén terrenal el Cristo resucitado. Dice Gálatas, capítulo 4, el versículo 25. Mira lo que dice. Porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde, es figura, a la Jerusalén actual, de los días de Pablo. Y eso que en los días de Pablo había templo judío, hoy ya no lo hay. Dice, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero Pablo nos exhorta, amados, no a buscar a Cristo en la Jerusalén terrenal, porque ahí no está. Nos dice, buscad las cosas de arriba, del Espíritu, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero, amados, también al decir nuevo pacto, hay un cambio de Pascua. En Mateo 26, como leímos, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos con un pan vegetal y con una copa de vino. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba haciendo representaciones con esa copa y ese pan. El pan era su cuerpo, representativamente, figurativamente, y la copa tipificaba su sangre. Observa el cambio que el Evangelio del Nuevo Pacto le da a esa copa. Y quisiera que juntos miráramos Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 16. Dice, leamos el 15, dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Notemos que la copa es símbolo de una comunión con la sangre de Cristo, que el pan es símbolo de una comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es Cristo para nosotros? En el nuevo pacto, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 17, leamos lo que nos dice. 5, 17. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ¿a qué nos cambió Dios? Nos cambió a una Pascua diferente. Y la Pascua tuya y la Pascua mía es Cristo. Y es importante que veamos la sombra y fijarnos que Pablo une el significado de la copa y del pan con la palabra comunión.
En las iglesias tradicionales dicen que la comunión es comer pan vegetal y beberse una copa de jugo de la vid o de vino. Pero hermanos, en el nuevo pacto, la cena es una comunión verdadera, espiritual, con la vida de Cristo y con la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. La vida de Cristo es su sangre y la iglesia de Cristo es su cuerpo. Por tanto, comulgar es tener comunión, tanto con la vida de Cristo en su sangre y con la iglesia, que es el cuerpo de nuestro Salvador. ¿Qué clase de pan es Cristo? Juan 6:33 nos revela algo también importante. Todo esto es tan maravilloso, amados. 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Note que Cristo es ¿qué? El pan de Dios. Y en el versículo 58 del mismo capítulo dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y en el nuevo pacto tú y yo comemos es a Cristo. ¿Y cómo no lo comemos, amados? Es a través de la revelación de la palabra y no como un pan vegetal. En mi experiencia pastoral de muchos años, yo le di pan sin levadura a muchos hermanos y una copa del jugo de la vid sin fermentar, y eso no produjo absolutamente ningún cambio. Puede ser conmemorativo del cuerpo y la sangre de Cristo, pero eso no transforma nada. Únicamente la verdad de la palabra, el verbo de la palabra, que es Cristo, es lo único que alimenta verdaderamente nuestros espíritus y nos permite tener una comunión plena, no solamente con su sangre, sino también con su cuerpo. Y amados, aunque indudablemente yo tengo mucho que aprender, como usted y como todos, para entender y conocer de manera mucho más profunda las cosas nuevas que el nuevo pacto tiene para nosotros. Finalmente, dos cosas voy a decirles acerca de este nuevo pacto para dar por terminado este tema. Una es que tú lees en los 4 evangelios que son del Antiguo Testamento, que había mucha liberación y reprensión de demonios. Y aún en el año 70, antes de la destrucción de Jerusalén, todavía encontramos algunas cosas sobre eso. Pero en el nuevo pacto, que surge del año 70 en adelante, nos dice primera de Juan 3, 8 al 9, una verdad extraordinaria. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9. Note muy bien. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿cuál es la simiente de Dios? Es Cristo. Permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso es algo extraordinario. Eso nos lleva a entender que en la nueva creación de Dios estamos sin pecado. No hay pecado en nosotros. Hemos sido libres por completo de ese poder por medio de Cristo, porque hemos nacido de arriba, porque hemos nacido del Espíritu. Y eso confirma lo que Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, versículo 14 y 15 nos dice. Dice:
Leamos desde el 13, por favor. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál es el acta? La ley, que nos era contraria, porque sabemos que la ley fue dada para que tuviéramos conocimiento del pecado. Pero dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el verso 15 agrega, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Note bien, amados, que Colosenses 2:15 entonces nos dice que en la cruz Cristo despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos, lo cual implica entonces que en una reunión del nuevo pacto, donde está la iglesia del Dios viviente, no se pueden mover los demonios, no se mueven, ni los principados, ni las potestades. ¿Por qué? Porque el que habita en nosotros es el Cristo resucitado, y porque el Cristo resucitado triunfó sobre todos ellos. ¿Y por qué podemos decir entonces, contrario a lo que muchos pastores desde el púlpito cada 8 días le dicen a la iglesia, hablando del pecado que Cristo ya quitó? ¿Por qué un hombre nacido de nuevo, del Espíritu, nacido de Dios, no puede tener ningún demonio adentro? Porque 2 Corintios 3:17 también nos dice lo siguiente. Esto es maravilloso, hermanos, maravilloso. Dice, 2 Corintios 3:17, porque dice, el Señor es el Espíritu, con mayúscula, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién está en ti y en mí? El Espíritu, con mayúscula, del Señor. En ti y en mí habita la plenitud del Espíritu Santo. Por lo tanto, en ti y en mí hay plena libertad. En ti no mora ningún demonio, ni en mí, porque nosotros somos la nueva creación de Dios. Démosle gracias al Señor. Amado Dios, yo sé que esto es complejo y a muchos les debe sonar terrible, pero es la verdad de tu palabra. Hemos sido llamados a compartir el evangelio de la gracia de Dios. No somos mercaderes de la fe, que andamos vendiendo indulgencias plenarias, ni andamos ofreciendo la salvación o la sanidad divina o cualquier otro tipo de milagro a cambio de dádivas y dinero. No andamos haciendo pactos con nadie por plata para que sean bendecidos. Pues sabemos por la palabra que desde el primer momento en que nacimos de nuevo ya veníamos bendecidos a la tierra. Y estamos bendecidos en los lugares celestiales por Dios en Cristo. Y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo en una vida de abundancia espiritual. No buscamos la abundancia terrenal. Y si tú no la das, poderla compartir con los necesitados. Pero aquí lo único importante es lo eterno, es lo espiritual, es la vida que recibimos de Cristo a través del nuevo pacto de la gracia. Gracias, Dios, por tu hermosa palabra. Y gracias porque declaramos viejo y caduco el pacto de la ley al cual nunca pertenecimos, porque nunca nacimos judíos ni vivimos en Israel para tener que obedecer una ley a quienes les fue dada en el antiguo pacto para que ellos la obedecieran. Gracias te doy, amado Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, y a ti, querido Espíritu Santo, por toda esta serie de verdades que quizás suenan difíciles para algunos, pero que son una realidad para los que vivimos en la nueva creación, que es absolutamente una vida
en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, gracias. Muchas bendiciones para todos ustedes. Suscríbanse al canal. No dejen de darme sus comentarios a través de cada una de estas enseñanzas. Y démosle gracias al Señor, porque por medio de la fe, hoy tú y yo somos creyentes del nuevo pacto. Bendición para todos.